Otro tema importante para analizar es el de las uniones químicas. En principio, los elementos que se encuentran en la tabla periódica no se encuentran en la naturaleza solos, sino que en general se van a encontrar formando diferentes tipos de compuestos. Así vamos a tener sustancias simples que pueden ser monoatómicas, como el caso del helio, pero también podemos tener sustancias diatómicas, como el caso del oxígeno, del nitrógeno, del hidrógeno, sustancias triatómicas, como es el caso del ozono, y sustancias poliatómicas, como el caso del azufre 8. Es decir, la molécula de azufre está formada por 8 átomos de azufre formando una especie de círculo. También tenemos sustancias compuestas formadas por 2, 3 o más átomos, como puede ser este hidruro metálico, el agua o este compuesto formado por carbono, hidrógeno y flúor. Lewis establece en 1916 un criterio para poder entender e identificar los distintos tipos de uniones y por qué se producen las uniones entre los diferentes átomos para formar moléculas. Él plantea lo que se conoce como la ley del octeto, en donde lo que dice que los átomos van a ceder, ganar o compartir electrones de manera de adquirir una configuración electrónica estable que corresponde a la configuración electrónica del gas inerte más próximo en la tabla periódica. Así nos podemos hablar de la unión metálica, de la unión iónica y de la unión covalente. Esta a su vez, la covalente podrá ser simple, doble, triple, polar, no polar o coordinada. La unión metálica, en función de las características de un metal que son ampliamente conductores de la electricidad, podemos pensar que un metal está formado por una red cristalina de núcleos atómicos y alrededor de los cuales existe una nube de electrones que se mueve y se desplaza libremente. En tanto, en la unión iónica lo que sucede se da en general entre un metal y un no metal, de manera tal que uno de los elementos entrega un electrón al otro elemento, de manera tal que cada uno queda con la configuración electrónica del gas estable del gas noble más cercano. Así, el cloro tiene 7 electrones en su último nivel de energía y es ávido, tiene amplia necesidad de recibir un electrón que se lo quita al sodio, de manera tal que el cloro al recibir el electrón va a quedar con una carga negativa. Por otro lado, el sodio tiene en su último nivel de energía solamente un electrón que es débilmente atraído hacia el núcleo, de manera tal que lo pierde con facilidad o lo entrega con facilidad y queda en el último nivel de energía, queda con 8 electrones en ese nivel de energía, pareciéndose al gas noble más cercano. De esta manera la unión se establece, dado que se genera una red cristalina formada por aniones y cationes, partículas con carga positiva y partículas con carga negativa. Por otro lado, en otras situaciones, cuando los átomos no tienen la fuerza suficiente para ceder o quitar un electrón, se plantean situaciones en donde se comparten los electrones. Así podemos tener el caso del cloruro de hidrógeno, en donde el cloro tiene 7 electrones en su último nivel de energía y comparte un electrón con el hidrógeno de manera tal que el electrón pasa cierto tiempo con el cloro y cierto tiempo con el hidrógeno, compartiéndose este par de electrones. De forma similar, el oxígeno tiene 6 electrones en su último nivel de energía y comparte 2 pares de electrones con este otro oxígeno, de manera que se genera una unión covalente doble. Y de forma similar, el nitrógeno tiene 5 electrones en su último nivel de energía y comparte 3 pares de electrones con el otro nitrógeno. De esta manera entonces se consigue la configuración electrónica del más estable. Ahora bien, no es lo mismo
el caso del oxígeno o el caso del nitrógeno, en donde los dos elementos son exactamente iguales, por lo tanto tienen la misma capacidad para atraer a los electrones que el caso del cloro con el hidrógeno. El caso del cloro con el hidrógeno se forma lo que se denomina un polo. Si bien comparte los electrones, o el electrón, el cloro con el hidrógeno, el cloro es mucho más electronegativo, tiene mayor capacidad para atraer ese electrón, de manera tal que se formará del lado del cloro una pequeña carga negativa. A su vez, del lado del hidrógeno, el hidrógeno tiene poca fuerza para atraer hacia sí los electrones, de manera tal que quedará una pequeña carga negativa, pequeña carga positiva. No llega a ser una unión iónica, por lo que se denomina es una unión covalente simple polar. De la misma manera podré tener uniones covalentes doble polares o triples polares, o apolares, como el caso del nitrógeno y el caso del oxígeno, que también es apolar. Luego, por último, dentro de las uniones covalentes existe un caso particular en donde la palabra compartir está un tanto desdibujada, porque en realidad quien comparte los electrones es solamente uno de los elementos de la unión química. Así, por ejemplo, con el caso del trióxido de azufre, el azufre comparte sus dos electrones con este oxígeno, pero este oxígeno no aporta nada. Sin embargo, este oxígeno considera o alcanza los 8 electrones en su último nivel de energía. Este otro oxígeno también alcanza sus 8 electrones en su último nivel de energía, dado que este enlace y este enlace son coordinados, simples coordinados. Y por otro lado tenemos este doble enlace acá, en donde sí este oxígeno comparte. De esta manera, este azufre consigue los 8 electrones en su último nivel de energía. Este oxígeno, aunque esté incompleto, la representación también consigue sus 8 electrones en su último nivel de energía, y de la misma manera este oxígeno y este oxígeno. Para que se produzca una unión química es necesario el acercamiento de los diferentes elementos correspondientes. En este caso tenemos a la izquierda un átomo de sodio que posee un electrón en su último nivel de energía, en tanto que a la derecha tenemos un átomo de cloro que posee 7 electrones en su último nivel de energía. Así, en la medida que se van acercando, se comienzan a producir ciertas interacciones de tipo electrostáticas, de manera tal que finalmente el cloro, que es mucho más electronegativo, tiene la capacidad de quitar, de remover el único electrón que tiene en su último nivel de energía, el sodio, de manera tal que se forma la unión química. ¿Qué es lo que sucede en este caso? El sodio, que tenía un electrón en su último nivel de energía, lo pierde y se queda con los 8 electrones del nivel de energía inmediato anterior, de manera tal que adquiere la configuración del gas noble más estable. Por otro lado, y al mismo tiempo queda con una carga positiva. Por otro lado, el cloro, que tiene 7 electrones en su último nivel de energía, sufre algo similar y toma el electrón del sodio, de manera tal de quedar con 8 electrones en su último nivel de energía. Así el sodio va a quedar con una carga positiva, va a quedar como catión sodio, en tanto que el cloro va a quedar con una carga negativa, es decir, como anión cloruro. De esta manera la unión se va a establecer fundamentalmente por la diferencia entre las cargas eléctricas, la carga positiva con la negativa. Por otro lado, algo similar, con algunas variantes, sucede cuando se aproxima el hidrógeno al oxígeno. El hidrógeno tiene un electrón en su último nivel de energía, en tanto que el oxígeno tiene 6 electrones en su último nivel de energía. Lo que sucede es que el oxígeno es menos electronegativo, es decir, no tiene la fuerza suficiente para poder quitarle el electrón al hidrógeno, de manera tal que optan por compartirlo.
Es decir, no es en realidad que se comparte ese electrón en particular, sino que los electrones se mueven libremente entre el oxígeno y el cloro, estando entre el oxígeno y el hidrógeno, estando la mayor cantidad del tiempo del lado del oxígeno. Por otro lado, como el oxígeno tiene 6 electrones en su último nivel de energía y solo ha conseguido compartir un electrón con este átomo de hidrógeno, lo que va a necesitar es asociarse, unirse a otro átomo de hidrógeno de manera tal de finalmente alcanzar por este segundo enlace covalente con otro átomo de hidrógeno, alcanzar el octeto requerido para su estabilidad química. De esta manera, entonces, como dijimos, no es que se produce un traspaso de un electrón de un elemento a otro, sino que simplemente lo comparten. No obstante, el electrón o los electrones están más tiempo del lado del oxígeno que del lado del hidrógeno, de manera tal que se produce una pequeña carga negativa, un delta de carga negativa del lado del oxígeno y una pequeña carga positiva del lado de los hidrógenos, lo que permitirá después un tipo particular de uniones que son las puentes de hidrógeno características